Nuestro interior, ¿de qué está hecho nuestro interior? ¿Qué hay en nuestro interior? De eso vamos a estar hablando en este nuevo episodio de Reflexiones para la Acción. ¿Sentís que todo el tiempo haces cosas diferentes, pero tenés los mismos resultados? Bueno, no podés cambiar tu exterior si no cambias primero lo que hay en tu interior. Así que de eso vamos a estar reflexionando en este episodio. Antes de comenzar, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube o a Spotify y a que compartas este episodio para que cada vez más personas puedan trabajar en su manera de ser. Soy Sergio Manacero y esto es Reflexiones para la Acción. Bienvenidos. Quiero comenzar este episodio con este siguiente párrafo de este libro que me encanta, que dice: muchos dicen que solo viendo creen. La pregunta que yo tengo para hacerle a esa gente es: ¿por qué te molestas en pagar la cuenta de la luz? Aunque no puedas ver la electricidad, sí puedes seguramente reconocer y utilizar su potencia. Si tienes cualquier duda de su existencia, mete el dedo en un enchufe y te garantizo que tus dudas se desvanecerán rápidamente. Según mi experiencia, dice el autor, lo que no puedes ver de este mundo es muchísimo más poderoso que cualquier cosa que puedas ver. Estarás de acuerdo o no con esta afirmación, pero en la medida en que no apliques este principio en tu vida tendrás problemas. ¿Por qué? Porque estás yendo en contra de las leyes de la naturaleza, según las cuales lo que hay debajo del suelo crea lo que está por encima de él. Lo invisible crea lo visible. Como seres humanos, formamos parte de la naturaleza. No estamos por encima de ella. Por consiguiente, cuando nos alineamos con sus leyes y trabajamos en nuestras raíces, nuestro mundo interior, nuestra vida fluye suavemente. Cuando no lo hacemos, la vida se complica. En todos los bosques, en todas las granjas, en todos los huertos de la tierra, es lo que se encuentra bajo el suelo, lo que crea aquello que hay por encima de él. Por eso es inútil que pongas la atención en los frutos que ya has cultivado. No puedes cambiar lo que cuelgan del árbol, sin embargo, sí puedes cambiar los frutos del mañana. Pero para hacerlo, tendrás que cavar debajo del suelo y fortalecer las raíces. Interesante, ¿no? Para hablar de nuestro interior, que es el tema del episodio de hoy, ¿no? ¿Por qué? Porque nos pasamos todo el tiempo, o por lo menos me pasa en mi experiencia, que siempre cuando buscan mis cursos o mis talleres, siempre buscando métodos, buscando acciones, buscando qué hacer. Y por supuesto que está bueno y que es interesante el hacer, ¿no? Tener herramientas para poder hacer lo que necesitamos hacer, sea conseguir algo material, sea mejorar las relaciones, conseguir un trabajo en el cual esté más satisfecho, en fin. Ahora, la cuestión es por qué siempre estamos buscando en el afuera, ¿no? Como dice ahí, queremos cambiar los frutos y la verdad es que los frutos ya están. Y da un ejemplo muy lindo en ese libro que me parece muy interesante, que dice, suponete que tenés que imprimir un documento, ¿no? Entonces agarrás, preparás la impresora y todo y imprimís el documento y una vez que lo imprimís te das cuenta que tiene un error de ortografía, ¿no? Entonces lo que haces es agarrás una goma, borrás esa hoja como puedas y lo corregís. ¿Ok? Pero claro, como la hoja quedó manchada, lo que haces es lo volvés a imprimir. Y cuando lo volvés a imprimir, vuelve a estar el mismo error. Y volvés a agarrar una goma más grande y el mejor o liquid paper para borrar eso y lo borrás. Y obviamente como la hoja no quedó bien, volvés a imprimir y vuelve a tener el mismo error. ¿Por qué? Porque no es un tema de Harvard, no es un tema de la impresora, sino que es un tema de lo que se denomina el software, del programa de la computadora. Tenés que corregirlo de ahí. Bueno, eso pasa con nuestro interior, ¿no? Lo que vivimos y lo que pasa en nuestro exterior tiene que ver con nuestro interior.
Y parece un juego de palabras, pero digo, la pregunta es, ¿qué tiempo le dedicas a cultivar tu interior, ¿no? Y cuando nos referimos de cultivar nuestro interior, bueno, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a los paradigmas, a las creencias que tenemos, ¿no? Esas creencias que nos limitan, que no nos permiten poder lograr resultados. Nosotros en Manager Coach hablamos del núcleo duro, ¿no? Que es eso, ese chip o ese programa que ya traemos de niños, que fue lo que de alguna manera nos mostraron en casa, ¿no? Cuando éramos más pequeños, qué sé yo, quizás viviste, por poner un ejemplo, ¿no? Podemos ir al dinero y decimos, bueno, viví en una casa en donde siempre se habló de la escasez del dinero, que la plata nunca alcanza para nada, que no llegamos a fin de mes, que por más que hagamos lo que hagamos, nunca vamos a tener prosperidad o libertad económica. Entonces, claro, ¿qué pasa? Vas creciendo con ese paradigma, ¿no? Y después empezás a hacer cosas para salir de ese lugar. Pero te das cuenta que esas cosas no te alcanzan, porque volvés a caer en el mismo lugar, ¿no? Un ejemplo muy común es el tema del dinero. Quizás empezás a esforzarte para ganar más dinero. Hay mucha gente que hace eso, ¿no? Busca ganar más dinero para estar bien económicamente, pero resulta que cada vez que gana más, gasta más. Entonces te das cuenta que no es una cuestión de el hacer, ¿no? O está en un trabajo que no le gusta estar y entonces se consigue otro trabajo. Pero resulta que en ese trabajo primero está motivado, le gusta estar y después se da cuenta que no es, vuelve a ser lo mismo que era antes, ¿no? Capaz que un poquito mejor o ganando un poquito más o con algunas diferencias, pero termina siendo más de lo mismo, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque hacemos foco en el afuera todo el tiempo. Y vuelvo a repetir con esto, no estoy diciendo que esté mal, por supuesto que necesitamos hacer cosas, pero tenemos que entender que lo primero que tenemos que cambiar es lo que se llama en psicología el mindset, ¿no? El paradigma que traemos de fábrica, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y para eso podemos hacer ciertas cosas que nos permitan cambiar eso, ¿ok? A mí no me gusta dar consejos, ¿no? De hecho, si bien en mis cursos doy algunas técnicas que te pueden servir para cambiar esa manera de pensar, pero la realidad es que tenemos que hacer foco en, desde mi mirada, dos cuestiones fundamentales que hacen que yo piense o sea, tenga una manera de ser, valga la redundancia, de una determinada manera, ¿no? Lo primero que tenemos que entender, que esto lo hablamos en el episodio anterior del aprendizaje, es que siempre lo podemos cambiar, ¿ok? Sacate de la cabeza esto de que sos de una determinada manera, porque podés cambiar. En realidad, más que ser de una determinada manera, estás siendo de una determinada manera. Y vos podés elegir si esa manera de ser articula con tus objetivos, con tus sueños. No digo que esté todo mal y que haya que cambiar todo, pero sí está bueno entender que hay cosas que no articulan con lo que yo quiero, ¿no? Pongo el ejemplo del dinero para poder ser gráfico, ¿no? Quiero tener libertad económica. Bueno, probablemente voy a tener que cambiar mi manera de pensar, porque si yo pienso que el dinero nunca me alcanza, probablemente nunca me va a alcanzar, ¿no? Y para eso tenemos que entender dos cosas fundamentales que tienen que ver con nuestro interior. Primero es el lenguaje, es el pensamiento, es la manera en que pensamos. Y siempre ustedes, los que me siguen, saben que cuando hablo de pensamiento, hablo de conversaciones. De hecho, tenemos un episodio que se llama Mis conversaciones, que hablo un poco de eso, ¿no? Y que todo el tiempo estamos conversando con nosotros mismos. Entonces, empezar a chequear qué cosas te decís ahí, ¿bien? Que por lo general son automáticas, ¿no? Son, como decimos, son transparentes. Entonces, muchas veces es difícil observarlo o verlo. Entonces, una de las maneras que necesitamos, lo que necesitamos hacer es poder sacarlo para afuera. ¿Cómo? Bueno, haciendo algo que tenga que ver justamente con que saque hacia afuera
todas esas creencias. Hacer alguna terapia, hacer psicología, hacer coaching, hacer un curso que tenga que ver con mi desarrollo personal, algo en donde yo pueda empezar a observarme. ¿Ok? Interesante esto, porque por lo general los seres humanos no nos observamos, no nos enseñaron a observarnos, ¿no? De chicos siempre lo que nos dicen es: mirá para afuera, saludá, fíjate cuando venga alguien, sé respetuoso, miralo, conversá, hablá. Y está buenísimo y es necesario porque somos seres sociales. Ahora, el problema es que no nos enseñan a mirar para adentro, ¿no? En el colegio no nos enseñaron a hacer un centramiento, a meditar, a conversar con nosotros mismos. ¿Ok? Entonces, dado que no nos han enseñado eso, no lo hacemos. Todo el tiempo observamos afuera. Todo el tiempo nos preguntamos qué tengo que hacer. ¿Ok? Y el tema es que si ese hacer está manipulado, por llamarlo de una manera, con lo que pienso y con mi paradigma, con mi creencia, voy a seguir haciendo más de lo mismo. Voy a cambiar de trabajo, voy a cambiar de contexto, voy a cambiar de pareja, voy a cambiar mis relaciones, pero voy a seguir estando o volviendo al mismo lugar. ¿Ok? Entonces, está bueno darte cuenta que si estás siempre como queriendo hacer cosas diferentes, pero volvés a lo mismo, bueno, tiene que ver con tu manera de pensar. Con la manera de pensar, vuelvo a repetir, que es transparente, ¿no? Entonces, necesitamos hacer foco ahí, necesitamos, sin volvernos locos, o sea, no podemos cambiar toda nuestra manera de pensar. Ahora, sí te invito a que reflexiones sobre qué son aquellas cosas que querés que pasen en tu vida y que no están pasando. Bueno, probablemente si no están pasando es porque, y si hiciste algo, porque bueno, si todavía no hiciste nada, tenés que hacer. Pero si ya hiciste algo y no tenés resultados, es porque hay algo que es más profundo. Hay algo que quizás no estamos viendo. Como te dije anteriormente, tiene que ver con nuestros pensamientos, tiene que ver con nuestra manera de pensar. Y también tiene que ver con nuestro emocionar. ¿Ok? Que el emocionar, algo que ya hemos hablado, tiene que ver también con nuestra manera de pensar. O sea, yo no me voy a poner a hablar ahora de emociones, porque creo que el segundo episodio, si no me equivoco, hablamos de las emociones, después hablamos del miedo, del enojo, también de distintas emociones, pero digo, las emociones se disparan dado lo que yo pienso, ¿no? Por ejemplo, cuando yo pienso que algo es injusto, interpreto que algo es injusto, me genera enojo, ¿no? Entonces, más allá de lo que está pasando afuera, que es válido y que muchas veces pasa y otras veces ni siquiera pasa y nos genera igual enojo, pero vamos a suponer que pasa, pero más allá de eso yo tengo un pensamiento con respecto a eso y por eso me genera la emoción del enojo. Entonces, para poder abordar esa emoción que me predispone para la acción, ¿no? Si yo me enojo, acciono desde un lugar del enojo, ¿no? Veamos la acción como algo externo. Entonces, lo que yo hago está basado en el enojo, o en el miedo, o en lo que sea, ¿ok? Si, no sé, yo voy a trabajar y hago lo que hago desde el miedo a que me echen, bueno, todo lo que voy a hacer va a estar teñido por ese miedo, ¿ok? Y ese miedo, ¿dónde viene? Bueno, viene de mi manera de pensar, de cómo yo observo el entorno en sí. Entonces, es importante que podamos abordar eso, ¿no? La forma de pensar, cómo pensamos y sobre todo, y también nuestro emocional, ¿ok? Y luego ahí sí viene la acción, porque por supuesto que necesitamos, ¿ok? Necesitamos revisar nuestro interior, ¿ok? Y luego una vez que empecemos a modificar ese interior, bueno, ahí tenemos que ver qué acciones podemos llevar adelante de esa nueva manera de ser. Porque si yo busco cambiar mi interior desde, no sé, leyendo libros, viendo videos, escuchando este podcast, que está buenísimo, pero después luego tengo que llevar a la acción, porque si no, me termino volviendo un buen sabelo todo que no conduce a nada. ¿Ok? Así que quiero invitarte a esto, ¿no? A que te observes en tu interior, que hagas ese trabajo, que por ahí mucha gente evita hacerlo, ¿ok? Porque no quiere meterse consigo mismo. Entonces,
cae en todo el tiempo culpar a los demás de lo que le pasa. ¿Ok? Culpa a las circunstancias, culpa al jefe, culpa a la pareja, culpa a los amigos, al gobierno, al contexto. Que guarda, yo no estoy diciendo que no esté, por supuesto que está, ¿no? Y es parte. Ahora, si todo el tiempo te vas a enfocar en el exterior, en aquello que no podés cambiar, porque yo me puedo enojar con mi jefe, pero ahora si mi jefe no quiere cambiar, no va a pasar nada, por más que me enoje, zapatee, patalee, no voy a cambiar nada. Necesito trabajar en mi forma de pensar, ¿ok? Así que si querés tener algunas claves o maneras de cambiar tu interior, bueno, en tu manera de pensar o en tu emocionar, te invito a que escuches otros episodios en donde hablo de las emociones y hablo de los pensamientos, ¿ok? Y ahí vas a encontrar algunas técnicas particulares que no te las quiero dar ahora porque va a depender de tu forma de pensar, ¿no? Y de qué emoción te dispare. No es lo mismo que se te dispare el enojo, que se te dispare el miedo, la tristeza, la alegría, la vergüenza, lo que sea. Bueno, dado la emoción que se te dispara, es que cheques cuál es el pensamiento que te dispara esa manera de sentir para que luego sí vayas a la acción. Pero no quieras cambiar todo el tiempo tu manera de accionar sin cambiar tu interior, porque como dice el libro, vas a volver a lo mismo. ¿Ok? Interesante esto, y quiero cerrar con esto, lo invisible, ¿no? Chequear lo invisible, que todo lo visible de alguna manera está impregnado por lo invisible. ¿Ok? Cada uno puede creer en lo que puede creer. De hecho, en algún momento tengo pendiente un episodio sobre la espiritualidad, que es algo muy particular. Pero sí lo que quiero decirte es que está, que existe, que los seres humanos somos pensamientos, somos emoción y somos espiritualidad. ¿Ok? Por más que crea en lo que crees, y no estoy hablando de algo religioso, ni mucho menos, ¿no? Espiritualidad como lo invisible, aquello que no vemos, que no palpamos, ¿ok? Pero eso determina lo que vas a hacer todos los días. Así que te invito a que cultives tu interior, a que trabajes en tu interior, a que hagas cosas que desarrollen tu interior, tu manera de pensar y tu manera de sentir. ¿Ok? Te mando un abrazo grande, espero que te haya servido, te invito a que me sigas en Spotify o en YouTube y que, bueno, compartas este episodio si sentís que te sirvió o alguno de los otros, para que cada vez más podamos cambiar nuestra manera de pensar y de esa manera tengamos mayor bienestar. Bien, te mando un abrazo grande, soy Sergio Manacero y nos vemos donde tus excusas no te alcancen.